No se olviden de ingresar a la página www.tele12.com para allí cliquear en toda la previa de esta edición número 88 de los Oscars, que tenemos todas las novedades, las previas, los dimes, diretes, las nominaciones y además la posibilidad de que integren una penca y que se la jueguen en esta penca para ver quiénes van a ganar en sus distintos rubros. Hay premios interesantes en esta penca, así que no se olviden. Retomamos el debate. Eleonora. Decir una cosa a propósito de los sistemas constructivos. Uruguay desde los años 50 que está intentando sistemas alternativos de construcción y ninguno de esos sistemas alternativos que ha intentado nuestro país, por más que de repente tengamos ejemplos como algunos edificios de la Euskal Herria y otros ejemplos a lo largo del país, ninguno se ha instaurado como ser un sistema alternativo de construcción duradero, viable y que se haya confiado en él. Por lo tanto, que aparezca una empresa que se certifica con un sistema, a mí me parece que es un mal endémico del Uruguay y los sistemas alternativos de construcción. Lo que debería pasar es que más empresas se la jueguen a investigar y a tratar de llevar adelante sistemas constructivos alternativos, porque ya vemos que deberían ser, o por lo menos debería ser un camino a recorrer para las soluciones habitacionales. El tema es que ahí no ven el negocio, ahí estamos de vuelta en el mismo problema. No se ve mucho el negocio, por eso que haya una empresa a mí no me extraña por lo que ha sido la historia de los sistemas constructivos alternativos en el Uruguay. No, lo único que yo quería volver es, a ver, yo puedo entender que una persona se sienta defraudada porque le prometieron la casa en X tiempo. Ahora, cuando tú compras un apartamento en un pozo, lejos del sistema cooperativo, te prometen una fecha de entrega que rara vez se cumple. Por algo está que cuando vos, la contratación privada, la multa que se prevé está muy desdibujada porque no la puedes ejecutar nunca. Es parte, lamentablemente, de la idiosincrasia uruguaya que la construcción se demora más del plazo previsto. Entonces, me da la sensación que tendrían que mirar a largo plazo en, bueno, voy a tener mi casa, quizás no va a ser la solución para mi desalojo de junio del 2016, pero a la larga van a tener la casa. Eso es lo que yo miraría, porque está sabido, cualquier persona que vaya al ministerio, no se quede con mi palabra, vayan al ministerio, vayan al primer piso, a la parte de auditorías del Ministerio de Vivienda, y está lleno de gente con este tipo de denuncias, y no se puede hacer mucha cosa. ¿Percibiste muchas frustraciones, Abdala? O... Sí, no tanto como frustración, sino como las cosas siempre son más complejas que lo que uno se imagina antes, pero mucho empuje, muchas ganas de concretar. Yo quiero poner una referencia diferente, ¿no? Porque la relación del movimiento sindical con la vivienda no viene de ahora. La mayoría de todas las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, organizadas, por ejemplo, en FUGBAN, tienen un inicio en matrices sindicales. En mi sindicato, junto con el magisterio y la gente del gas, en determinado momento, trabajadores de estos tres gremios se juntaron para hacer una cooperativa de vivienda promovida, una experiencia nueva, en el barrio sur, y este proceso se inició en el año 1992. ¿Sabés en qué momento ellos accedieron a la vivienda para poder ocuparla? En el año 2012. 20 años esperando que se concretara. Es un edificio hermoso, es precioso. Claro, cambió mucho la gente desde que la que se anotó hasta el final. Esto es así, tristísimo, ¿no? Lo que estás contando, o sea, esperanza es muy no importante. tiene nada. Ahora, esto va a durar más, no va a durar 20 años. Los procesos constructivos no van a durar 20 años y evidentemente que hay otras cuestiones. Nosotros creemos que hay mucha cosa para mejorar. En cierta medida, por una razón u otra, se discrimina un poco esta idea. Esto de las plateas que yo decía es al único modo constructivo que se le solicita que estén prontas todas las bases antes de poder montar la primera vivienda. Eso tiene que cambiar, hay que revisar para hacer mejor las cosas y en eso está, obviamente, las cooperativas, el movimiento sindical, muchas cosas que tienen que mejorar en la empresa, el Instituto de Asistencia Técnica, pero el Ministerio de Vivienda y la Agencia de Vivienda tienen que ponerse las pilas de empujar esto. Y lo último, con respecto al único modo constructivo, bueno, recientemente la prensa tomó nota de que dentro del programa de vivienda del PICNT se va a acceder por primera vez a un edificio en 18 de julio, en Bransen, digamos, 18 de julio y Arenal Grande. Es un edificio con otro modo constructivo y que está en la gama de otro reglamento diferente del Ministerio, que es el del 2008, que prevé algunos más dinero, digamos, para gente de mayores ingresos. Así que nosotros no tenemos una voluntad de hacer las cosas con uno solo. Si se presentan otros modos constructivos, arriba, ¿no? Bien. Desde tribuna, Juan Carlos. Sí,
a nuestro sindicato de hace, por ejemplo, del año 2009, que empujamos para que la Intendencia construyera las plantas clasificadores. Estas plantas que se hicieron en 2012 en Montevideo, en Canelones ya tienen 9 años, costaron $3.500 el metro cuadrado, para que se tenga idea de a qué intereses económicos se ataca cuando se construye a $650. Digo, plantas que son galpones mal hechos, que se inundan, que tienen riesgo eléctrico y varios riesgos graves, dicho por los técnicos prevencionistas del Ministerio de Trabajo y de PICNT. Y otra cosa es que a nuestro sindicato UCRUF fueron a ofrecerle plan de vivienda para clasificadores FUCBAN. Y por supuesto que no menos de 4 años ningún plan de vivienda sale y después aparecen en el transcurso del tiempo todas estas dificultades, todas estas burocracias que hacen que se vaya dilatando el tiempo, pero no hay ningún plan de vivienda mágico. Por supuesto, todos descorazonados pensando que se iba a hacer rápidamente, pero nada se construye en plan de vivienda en menos de 4 años. El tema fue ser demasiado esperanzador y adelantar el tiempo prometido de 18 meses, ¿no? Martín. Yo creo que esto suma al debate, más allá de que hoy nos centremos en la propuesta del PICNT y estas denuncias que supongo que no se zanjarán hasta que se dilucide la instancia judicial, a un debate mayor que tiene que ver con la vivienda y con cómo manejan los privados el mercado de la vivienda. No solamente lo que tiene que ver con la compra, con el acceso a una vivienda de por vida para algunas familias, sino también con el alquiler. ¿Cuáles son los parámetros? En un momento algunos de los panelistas dijo, bueno, pero entonces que vengan más empresas a construir a 600. Pero entonces la pregunta también es, ¿cómo hay empresas que construyen metro cuadrado a $600 y hay otras que construyen a 3.000? Hay algo que no me cierra. Y obviamente va a afectar intereses, porque, y bienvenido sea, que vengan más actores a empezar a regular, si es que el gobierno no lo está pudiendo hacer, el mercado que parece que no tiene regulación, porque obviamente las personas que construyen a 3.000 es una competencia casi a la que no pueden bajar un metro cuadrado a $600. Entonces, bienvenido que vengan más actores a tratar de bajar estas metas que para muchas familias son realmente, acceder a la familia es impracticable. Acceder a un alquiler, alguna familia que incluso tiene el dinero para hacerlo, por todas las cosas que se piden, es impracticable y terminan viviendo en condiciones de hacinamiento y condiciones terribles. Entonces preguntémonos si todos los actores que están haciendo lo posible para que todos los uruguayos tengan una vivienda digna y propia. Hay un tema que... primero aclararle el tema del plazo de 18 meses. El plazo de 18 meses lo pone el Ministerio para todos los sistemas constructivos, sea FUCBAN, sistema tradicional de construcción, o sea este sistema que si la empresa hubiera cumplido con la entrega de materiales, el tema es que la empresa quedó sobredemandada, se podría haber construido en mucho menos de 12 meses tal vez. No, pero ¿quién anunció el plazo la lo pone obra el Ministerio. 18? ¿El Ministerio o el PICNT? El plazo lo pone el Ministerio, que te dice que en 18 meses tenés que tener plata en la obra. Sí, pero el PICNT decía de 6 a 8 meses incluso. Porque si todo funciona como debe funcionar, se puede construir antes de un año. Fue el PIT que sin pensar en ninguna mala intención, la pregunta fue el PIT desde un punto de vista industrial del proceso de trabajo, con otro régimen de financiación, sin tanto obstáculo, no es que lo digamos nosotros. Se podría ver. Ya se hizo en periodos de 6 meses. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué en un formato, puse el ejemplo del plan junto, se puede hacer en 6 meses y en este no? Bueno, aceleremos todos los plazos para que se pueda hacer mejor. Perdóname, Álvaro. El tema fundamental que es el tema de la tierra. A nosotros nos pasó cuando andábamos en esa búsqueda de un terreno, un día íbamos a una inmobiliaria a averiguar por un terreno que había salido en el periódico local, y nos plantearon que ellos trabajaban ofertándole el terreno a un instituto que trabajaba, se ve desde hace muchos años, muchas décadas, y que el instituto le pagaba la comisión y después de a quién se adjudicaba ese terreno se encargaba el instituto. A nosotros nos pareció algo que obviamente no iba en consonancia con lo nuestro. O sea que eso habla del sistema en el que estamos. Estamos en un sistema capitalista donde todo se mueve según... Y lo que planteaba el compañero, digo, si hay una empresa que puede construir a 600 y algo dólares el metro cuadrado, ¿por qué todas las demás construyen a 2.000? Claro, lo que decía la abogada, el tema de FUCBAN, hay 10.000 cooperativas FUCBAN que han tenido 10.000 problemas.
Lo que sucede es que hay mucho más oferta. Entonces, claro, salen del contrato con una empresa porque la empresa lo incumplió y contratan otra. Pero acá no tenemos esa alternativa. ¿Por qué? Porque hay un sistema capitalista que trabaja para que todas construyan por encima de los $1.800 el metro cuadrado. ¿Construir a $600 pierde plata? No, obviamente que no. Y entonces, pero digo, justamente el sistema es abierto. Si construyendo $600 se gana plata, va a estar así de gente para construir a 600. O usted se cree que los empresarios son estúpidos, o usted cree que están para perder dinero. Si hay tanta gente dispuesta a comprar una vivienda a $600 el metro, pero hacen cola los empresarios, porque los empresarios quieren vender y a cuanta más gente le vendan, mucho mejor para ellos. Ese razonamiento los trabajadores lo hacemos a diario. Cuando vamos a una reivindicación salarial o de condiciones de trabajo, muchas veces los conflictos los instalan la empresa. Cuando se instala un conflicto por más de determinado tiempo, lo instala la empresa porque el trabajador no va a estar dispuesto a combatir más allá de 5 días porque después hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, el alquiler, hay que dar alimento a los niños. O sea, cuando se instala un conflicto, la mayoría de las veces el conflicto se alarga porque la empresa quiere que se alargue, porque sí tiene el poder capital para financiarse. El trabajador no. No, es relativo porque la empresa pierde también con el conflicto. Pero seguramente perderá menos. Estamos en un sistema capitalista. Señores, no vamos a discutir hoy o debatir sobre el sistema capitalista porque en realidad se nos va el programa, diablo, y acá hay otro tema que llama mucho más, nos interpela mucho más que el sistema capitalista, que es el problema y el debe en materia de vivienda que tenemos en este país. O sea, entonces, donde el sistema capitalista tendrá su no sé si llamarle responsabilidad o impondrá determinadas condiciones, pero al margen del sistema que impere, en el Uruguay tenemos un problema de vivienda y desde hace muchísimos años. La gravedad, o sea, que cuando... Con el tema del terreno, para apuntar a lo que tú decías, hay una cosa que no es menor. Muchas veces los dueños de terreno trabajan con ciertos IAT. IAT son Institutos de Asistencia Técnica. Entonces, solo canalizan el terreno a través de ese instituto. ¿Qué pasa? Cuando se firma con los representantes de la cooperativa y el dueño del terreno el contrato, ponen un plazo. Y si en ese plazo no se empieza a construir, que es la expectativa de cobranza que tiene el terreno, empieza a cobrar un alquiler por el terreno que no se deduce del precio de compra. Entonces, ese es un gasto que se le suma a los socios cooperativistas y están pagando por el derecho a tener ese terreno, porque si aparte pierde ese terreno, se le cae el proyecto y tienen que empezar de cero en otro lado. Esa es otra cosa que muchas veces la gente no maneja, pero lo tiene que manejar como un costo que tienen que pagar para reservar el terreno. Es una cuota que hoy ronda más o menos los $600 mensuales. Bien. Dólares más, dólares menos. ¿Cómo seguirá esto? No, un elemento más. Esta parte de lo que estamos conversando, por parte de los propios involucrados, porque son las cooperativas las protagonistas, empujando, construyendo y concretando con alegría. Pero el planteo de la central es más amplio. Acá hay un continuo entre la mercancía absoluta y el derecho social, en donde naturalmente en nuestra naturaleza de trabajadores vamos a tensar a que las cosas sean mucho más derecho social que mercancía. Yo voy a poner otro elemento. En Uruguay hay alrededor de 80.000 viviendas deshabitadas, que están bastante cerca de estar bien, capaz que requieren alguna refacción o algo. Y hay muchos problemas de vivienda. Nosotros acompañamos una ley, un proyecto de ley que diga, bueno, desde un punto de vista social, más allá de que haya un trámite de sucesión trancado, una dificultad u otra, bueno, pongamos esas viviendas al servicio de la gente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay un proyecto de ley o anteproyecto de ley que quedó planteado de la legislatura pasada, de que cuando en determinadas condiciones el Estado pueda decir, bueno, esto se pone, inclusive se expropia si es necesario, se pone a disposición del mercado, entre otras cosas para bajar los alquileres, ¿no? O sea, expropiar las 800.000 casas que están desocupadas. 80.000. 80.000. ¿Usted tiene idea cuánto costaría al Estado expropiar 80.000 casas? No. Se habla de ponerlas... Vos estás en esa, ¿no? Está estudio de la comisión. Ponerla al No se habla de expropiar. ¿De qué se habla? Y se habla de tomar la posesión del bien. ¿Y cómo se hace? Si es una propiedad, tiene que poner plata, si no, ¿cómo digo, toma ahí... posesión? Pero si es una propiedad que no se paga la contribución durante tantos años, que no se utiliza durante tantos años, o sea, tiene que cumplir determinadas condiciones. Igualmente, tiene que haber un proceso que dé garantía. Sí, porque si no, si se da el usufructo a una familia, después se regulariza la situación, esa familia va a clamar el derecho de permanecer en la vivienda y en realidad no es el titular. Entonces, claro. En fin, el tema da para mucho más, evidentemente. ¿Qué le han informado, sí, más bien a Abdala la pregunta,
¿Cómo sigue el proceso en la justicia? Porque lleva ya 3 años desde la primera denuncia. ¿Cuándo termina? Bueno, nosotros principalmente hemos sido convocados en carácter de testigos. Sí. Al día de hoy, al momento de hoy, no tenemos información de ninguna audiencia. Yo creo que en algún punto esto se debe dilucidar. Obviamente que ante cualquier citación que a título institucional como PICNT o a todos los miembros del PICNT, a título personal, en el carácter que sea, nosotros estamos dispuestos a concurrir y a poner toda la información que además, tenemos. La verdad es que hay empresas que han sido estafadas. Bueno, no digo que les haya estafado, nadie, bueno, salvo personaje que está denunciando, nadie lo vincula directamente al PIT, pero hay intereses. A todos que vayan a la justicia y que queremos que esto se aclare cuanto antes para que, en definitiva, el rostro de esta idea concretándose no sea ese, que queremos que se dilucide cuanto antes para seguir avanzando, ¿no? Bien. Diputado, ¿una reflexión final? No, creo que, como decíamos hoy, la buena intención del movimiento sindical, que es quien que aporta la cantidad de trabajadores suficiente para llevar a un programa de esto, creo que ha estado mal diseñado. Mal diseñado en lo que hoy está siendo operativo. Y creo que mal implementado, y creo que ha habido visos en donde el PIT-CNT ha fomentado esa idea desde el punto de vista objetivo, de que para que esta gente termine poniendo dinero y siendo estafada. Lamentablemente, el propio PIT-CNT dijo que hubo errores graves, los reconoció. Bueno, esta gente ha sido estafada en más de 600 y pico mil dólares. Nosotros, desde el punto de vista político, desde el control que tenemos que ejercer, vamos a indagar no ya la responsabilidad del PIT-CNT, que será un tema judicial, sino, por ejemplo, la responsabilidad de los organismos públicos, Banco Hipotecario del Uruguay, cómo termina firmando, decíamos hoy, un contrato con alguien que no tiene personería jurídica, en base a qué programa, en base a qué diseño termina firmando ese tipo de contratos que da cierta seguridad para que la gente confíe en este programa, bueno, poniendo dinero que a la postre terminó siendo estafada. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Nicolás Olivera, diputado por el Partido Nacional, Marcelo Abdala, secretario del PIT-CNT. Seguiremos de cerca entonces, más que lo que pueda pronunciar la justicia, sobre todo, bueno, en tanto no involucre al PIT. Los vamos a invitar a todos, cuando la gente ya esté viviendo en su sueño concretado, a que las conozcan. Cuando esté inaugurada, ¿vio? Pues después en la prensa sale que se inauguró y le faltaba la puerta, entonces no. Cuando esté viviendo la gente. Ahí está. Gracias por habernos acompañado los dos, que tengan un muy, pero muy buen fin de semana. No se pierdan los Oscars este domingo. Y los ladridos de los